Salmos capítulo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, digan nuestro, eternamente y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de tener un Dios que es para siempre? Y luego dice, Él, mire qué clase de Dios, diga, mi Dios es demasiado Dios. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cierre sus ojitos, ponga su mano ahí en su Biblia y dígale al Señor que le hable. Dios y Padre, en esta hora hemos leído tu poderosa y potente, sublime y majestuosa palabra. Necesitamos, Señor, ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo para hacer de lado concepciones personales y estar conectado a revelaciones espirituales y celestiales. Señor, necesitamos oír la palabra con fe para que ésta sea provechosa y recibirla para poder ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, todos digan amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento y quiero hablar con la ayuda del Todopoderoso sobre cómo estar seguros ante la muerte. Aleluya. Bueno, estaba consultando, hay una cantidad de fobias. Una fobia es un miedo irracional a algo, eso es una fobia. Existen fobias a estar encerrado, la claustrofobia, existen fobias, bueno, a la oscuridad, absolutamente a muchas cosas, pero una de las fobias que me llamó la atención fue una llamada la tanatofobia. La tanatofobia es una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir, y comúnmente se le llama ansiedad por la muerte. La ansiedad está definida como una preocupación por el porvenir. La depresión es asuntos del pasado, el estrés es asuntos del presente, la ansiedad es asuntos del porvenir y la muerte de alguna manera está hacia allá. Quiero que le diga al que está a su lado, si el Señor no ha venido y el arrebatamiento no acontece antes, tú y yo nos vamos a morir. Obviamente en el arrebatamiento ocurre otro misterio que se llama el de la transformación, que es una forma de muerte del cuerpo para poder entrar en un cuerpo glorificado, pero bien afortunados y bendecidos los que participemos de ese privilegio del arrebatamiento. No obstante, sea que estemos muertos o que estemos vivos, participaremos del arrebatamiento si hemos muerto en Cristo el Señor. A su nombre sea la gloria hoy y siempre. Así que la tanatofobia es esa forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir. Entonces, por naturaleza, es solamente el ser humano, la única criatura, incluso un predicador veterano, que incluso ahora ya no está con nosotros, el llamado Adrian Rogers, dijo una frase que me llamó mucho la atención, y él decía algo muy interesante y a la vez una gran verdad. Él decía que solamente el único ser, dice, el único ser, la única criatura que sabe que va a morir, pero trata desesperadamente de olvidarlo, es el hombre. Es decir, solo el ser humano es el único ser. Usted no va a mirar caballitos, perritos, marranitos, gallinitas preocupados por el porvenir. Pero el ser humano tiene algo que Eclesiastés 3 dice que puso en el hombre eternidad, en el corazón del hombre. Es decir, la conciencia de que hay pasado, presente y futuro, es decir, la conciencia de que hay eternidad, la conciencia de que Él es mucho más que un simple cuerpo. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Así que, mis amados hermanos, en esta noche quiero hablar sobre esto, cómo estar seguros ante la muerte.
El texto sagrado del Salmo 48, 14 que leímos dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Ahí hay una revelación muy interesante que destacar, se podría decir mucho, pero note eso, hay una propiedad en el sentido de propiedad en el salmista, que es inspirado por Dios para escribir este salmo. Él dice: este Dios es Dios nuestro, no dice el Dios aquel o un Dios, dice este Dios, no cualquier Dios, sino el único y verdadero Dios. Dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Porque las promesas para los hijos de Dios no son terrenales ni temporales solamente. Hay promesas terrenales, hay promesas temporales, pero las promesas de los hijos de Dios que estamos aquí son eternas, porque el que las prometió es eterno. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que, mi amado hermano, una de las cosas interesantes cuando usted investiga lo que se llama religiones y sectas, y a mí me gustaba estudiar bastante sobre ese tema, usted consulta en las diferentes concepciones del budismo, del hinduismo, del taoísmo, del mahometanismo, que incluso es el islamismo, y cualquier religión del mundo, el mismo animismo, todos los tipos de religiones del mundo ofrecen ciertas explicaciones a lo que puede suceder después de la muerte. No obstante, hay algo diferente con la forma y la perspectiva del que ha conocido a este Dios, el Dios nuestro, el Dios del Antiguo Testamento, que se manifestó en el Nuevo Testamento y hecho hombre, se enfrentó a la misma muerte, y no solo se enfrentó a ella, sino que la venció. Y ahora él dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solo él hizo esa obra para redimir a la humanidad, salvar a la humanidad, liberar a la humanidad de una realidad que es tan inevitable como es la muerte. Por un lado, quiero decirle, amado hermano, que cuando usted observa todas las concepciones, usted va a escuchar sobre reencarnación, usted va a escuchar sobre una culminación definitiva de la existencia, usted va a escuchar sobre purgatorios, usted va a escuchar hablar de una cantidad de cosas que realmente lo que hacen es no traer una respuesta seria y una respuesta que traiga una paz real al corazón del ser humano. Pero cuando hablamos de cómo estar seguros ante la muerte, no existe otro libro. Hay un libro que se llama el libro de los muertos, y existen diferentes tipos de libros considerados los libros sagrados de ciertas religiones. Pero cada uno de ellos, con base a la interpretación y con base a las ideas que han tenido cada una de esas religiones, nunca puede hacer una referencia tan cierta, tan segura como lo hace la Biblia, la palabra de Dios. La misma ciencia ha descubierto, ya hace muchos años, hay una cantidad de experimentos que se han hecho acerca de la existencia del alma. Es decir, algunos hablan incluso del peso del alma, que cuando una persona muere, hay una cantidad muy mínima, pero que sale del cuerpo, y algunos, aún científicos, con su ciencia, con su tecnología, con su avance, han logrado descubrir que es mucho más el hombre que un montón de huesos y músculos y un cuerpo físico solamente. Y lo que hace que nosotros podamos tener seguridad ante la muerte, a diferencia de cualquier religión, le invito a estudiar a fondo lo que piensan de la muerte, las perspectivas del más allá de la muerte de las diferentes religiones del mundo. Pero cuando usted encuentra en Cristo, en la Biblia, lo que nos habla del más allá de la muerte, solamente es en la palabra eterna del Dios sublime, donde se nos dice algo tan certero como: Él nos guiará aún más allá de la muerte, diciendo con eso dos revelaciones. Número uno, que hay un más allá de la muerte, no es todo solo más acá, sino que hay un más allá de la muerte. Y número dos, que solo en Él y tomados de su poderosa mano podemos tener una certeza, la libertad
de la famosa tantofobia que les mencionaba hace un momento, tanatofobia, solamente puede llegar al ser humano que ha tenido una experiencia cierta con aquel que es Cristo, el Señor de la gloria, que a diferencia de todos los hombres, los gurús, los personajes más importantes, llámese Siddhartha Gautama, llámese Mahoma, llámese como se llame, el jefe máximo o el profeta máximo, solo uno pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo uno pudo decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo uno pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. Por esa razón es que en Él hay una esperanza diferente, porque Él no solamente es Dios, sino que es la vida. No solo es el originador, sino que en esencia es la vida. No solo tiene vida, es vida. No solo tiene amor, es amor. No solo tiene luz, dice Dios, es luz. No solo tiene eternidad, dice que es eterno. Y eso es mucho más que cualquier cosa que usted pueda suponer o imaginar. Pero quiero decirle algo más, para poder ahondar un poco en esto. La muerte, porque yo sé que normalmente cuando se habla de la muerte, aquí hay niños, hay ancianos, hay personas de todas las edades representados. También alguien estará escuchando de diferente edad. Y quiero decirle que hablar de la muerte hasta cierta edad en la vida, no hay esa conciencia realmente de la muerte. Cuando uno es muy pequeño, no entiende mucho de que él nace para morir realmente. Él nace para ser solo un peregrino, un pasajero por esta vida, y en algún momento tendrá que enfrentarse a la realidad llamada muerte. Pero quiero decirle que la muerte no solo es una inevitable realidad, diga inevitable realidad, sino que además es algo que se le puede llamar una realidad inminente. ¿Qué significa eso? Que además de que es inevitable, es decir, que no puede ser evitada cualquier ser humano, por mucho que pase por procesos médicos, por mucho que supere ciertas enfermedades, por mucho que sea atendido, se alimente, duerma bien, descanse, haga ejercicio, se vitamine, en algún momento debe morir. Y en el hecho de que sea una realidad inevitable y al mismo tiempo una realidad inminente, quiere decir que el ser humano jamás sabe el momento exacto en el que puede morir, pero todos los días es una oportunidad para morir. En otras palabras, inminente significa que va a ocurrir en cualquier momento. Todo el mundo sabe, o por lo menos la mayoría. Algunos han perdido la noción a veces de la fecha de su nacimiento, pero la mayoría sabe el día que nació, algunos saben la hora en que nació, el hospital donde nació, el lugar donde nació, pero nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni la manera en que vamos a morir. Todos los que están aquí, yo quiero que le diga al que está a su lado, de aquí a 100 años, todos los que estamos aquí, vamos a estar muertos. Todos, hasta los niños que tienen 7 años. Hoy en día es difícil que lleguen a 107 años. La Biblia dice que en el Salmo 90 que la calidad de vida va descendiendo incluso a 70 y 80 años, los más robustos, dice los más fuertes. Así que mis amados, hasta un bebito que hay aquí, de aquí a 100 años, va a estar muerto. La pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde vamos a estar? La gente hace planes a largo plazo y hay que hacerlos. Tampoco podemos vivir desprovistos del porvenir. Hay que estar preparados, hay que pensar, hay que proyectarnos, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas, pero eso es pasajero. Y solamente, y yo sé que decir esa frase de que de aquí a 100 años, cada persona que me está escuchando, excepto que lo escuche después de mucho tiempo y hayan pasado muchos años, pero cada persona que está escuchando ahora mismo este mensaje, de aquí a 100 años, también va a estar muerto. Pero la pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad?
Las diferentes religiones te hablan de reencarnación, te hablan de dependiendo del karma, dependiendo de la casta, dependiendo del nivel de iluminación, dependiendo de si sales o no del purgatorio, si pagas ciertas cosas y para salir de allá. Es decir, te dan una cantidad de cosas, pero solamente la Biblia te habla con certeza de dos lugares: un cielo, un infierno. Te habla de un cielo y también te habla de una nueva Jerusalén y te habla de un lago de fuego. Solamente hay dos lugares donde el ser humano podrá pasar la eternidad. Nadie sabe el día que va a morir. Lo único cierto es que vamos rumbo a la muerte. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 9:27, en la Biblia de las Américas: y así como está decretado, diga decretado, un decreto real y no de un soberano o de un hombre que le llaman soberano, porque en realidad el término soberano significa que no hay nadie más por encima de él, y en la tierra no existe un solo soberano. Nunca ha existido un soberano. El único soberano es el más alto, que está sobre todos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Salvador y el Juez de la humanidad. La Biblia dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que no es como dicen, que si se muere el perro ahí termina todo. No, señor. La Biblia dice claramente que después de la muerte está decretado que te mueras, pero también está decretado que seamos sometidos a un juicio. Bien sea el tribunal de Cristo para recompensas, o bien sea el trono blanco para juicio y condenación eterna. Solo hay dos lugares. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que la Biblia dice claramente que hay un decreto real. Dice: está establecido, dice la versión Reina Valera, para todos los hombres que mueran, y después de esto el juicio. Pero allí viene el agnosticismo, allí viene el ateísmo con sus respuestas, ciertas filosofías, para tratar de sacar esa conciencia que ni siquiera depende de ellos, porque fue Dios quien se la metió, fue Dios quien puso. Dice Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y más adelante dice que Dios mismo fue quien puso eternidad en el corazón del hombre, la conciencia de que haya un más allá de la muerte. Y por eso no depende de cuánto nivel intelectual tenga, no depende de nada de eso. Hay gente, incluso escuchaba hace unos días el testimonio de un personaje, un alto personaje de estudios en el área del cerebro, tenía un nivel muy avanzado, era ateo. Y cuando tuvo un encuentro, al que le llaman encuentro cercano con la muerte, después de pasar varios días, después de tener experiencias, cuando su cerebro estaba prácticamente muerto, y luego de que él sea un experto en eso, tuvo experiencias más allá de la muerte, cuando vuelve, él dice: es imposible que el ser humano tenga tales niveles de inteligencia superior a todos los seres aquí existentes en la tierra, y que no haya un más allá. Yo era un ateo, pero ahora yo creo que sí hay vida después de la muerte, dice este personaje. Y no lo dice religiosamente, no lo dice solo porque en algún momento leyó la Biblia, sino porque tuvo una experiencia personal. Dijo un pensador cristiano que en el infierno no hay ateos. Todos los que están en el infierno son conscientes de una eternidad y de un Dios al cual deben rendirle cuentas. Pero eso es lo que al ser humano no le gusta. Hoy en día estamos viviendo en una época de anarquía, es decir, cada quien quiere hacer lo que quiera, como quiera, a la hora que quiera, y nadie puede ser su autoridad. No se respeta los gobiernos, no se respeta las autoridades. El ser humano quiere un tipo de anarquía donde cada quien haga lo que quiera, y por eso algunos conceptos al hombre le parecen tan atractivos, porque le presentan la idea de que el ser humano es resultado de una evolución, de un proceso, de una situación que ha venido como resultado de tantas casualidades.
Y el ser humano como tal no tiene sentido. Y decía un predicador una vez, dado que muchos hombres creen que vienen de los animales, por eso se portan como animales. Porque han perdido el sentido y el propósito de su vida. El verdadero propósito de la vida es cuando sabemos de quién venimos, para dónde vamos y a quién le servimos y para quién vivimos y también para quién morimos. Cuando no existe esa conciencia, entonces uno quiere una anarquía. Uno quiere hacer lo que quiera y quieren hacer lo que dice el canto de aquel, vivir la vida loca y hacer las cosas, y nadie tiene que, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero quiero decirle que está decretado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Vivimos, dijo el predicador Adrian Rogers, vivimos nuestra vida no solo un día a la vez, sino un paso a la vez. O si queremos ser más exactos, vivimos un segundo a la vez. En realidad, cada segundo es realmente un segundo más de vida, pero no sabemos si podremos llegar al siguiente segundo de vida. Se dice, y ya lo he dicho varias veces, que cada 6 segundos mueren 5 personas en el mundo. Y así como va la situación hoy, con guerras, con pandemias, con violencia, con múltiples enfermedades, con múltiples accidentes, esa estadística está acelerándose. Se está muriendo mucha más gente. ¿Sabe qué es lo triste? Los que conocemos el verdadero sentido de la vida, lo triste, diga, lo doloroso es que mucha gente muere sin pasar al otro lado de la muerte, tomado de la poderosa mano de aquel Dios que es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y vivieron separados de Él. Yo escribía un pensamiento que dice, nadie puede morir para estar cerca de Cristo si vivió totalmente separado de Él. Pero hoy en día en muchas religiones mundiales le meten la ideología, algunos incluso meten a Dios en el asunto y dicen, no importa, al fin y al cabo al otro lado de la muerte Él está allí esperándote con los brazos abiertos, sin importar si en vida fue un indiferente, un grosero, un patán contra la palabra de Dios, alguien que no aceptó su evangelio, no aceptó sus normas, no aceptó su palabra, sin importar. Dicen, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios, pero diga conmigo, no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay algunos que llegamos a ser hijos de Dios por adopción, por el bautismo, por el nombre, pero no todos son hijos de Dios. La Biblia dice en Job 14:5, y se lo voy a leer en 2 versiones, ciertamente sus días, hablando de la vida del hombre, están determinados, diga decretados, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste límites, los cuales no pasará. El ser humano tiene un decreto. Cada uno de los que estamos aquí tiene en el decreto celestial el día exacto y la hora exacta que usted iba a nacer, pero también el día exacto y la hora exacta en que vamos a morir. Nueva Traducción Viviente dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos años, cuántos meses viviremos, y no se nos concederá ni un minuto más. Diga, lo dice la Biblia. En otras palabras, solo hay un suspiro entre la vida y la muerte. Así de cerca está la vida de la muerte. Un segundo entre la vida y la muerte. Quiero decirles, mis amados hermanos, otra realidad importante, y es que así como mueren los ancianos, de igual manera mueren los niños, los bebitos, los adolescentes, los jóvenes, mueren los sanos y también los enfermos. La gente muere de cualquier raza, de cualquier estrato social, porque la muerte de alguna manera no hace selección
de qué nivel tiene usted, de qué abolengo tiene usted, qué apellido tiene, cuánto dinero tiene, no importa. Mi padre me enseñaba un adagio de los antiguos que dice: no hay entierro con trasteo ni tumba con caja fuerte. En otras palabras, usted puede ser el más rico de los más ricos, pero cuando usted se muera, usted no se lleva, algunos hoy, solo un montón de cenizas y una cajita por allí. Mi esposa hace un tiempo predicó un mensaje y yo tomé una frase de ese mensaje que dice lo siguiente: puedes haber logrado tenerlo todo aquí en la tierra, pero si al morir te das cuenta que has perdido tu alma, entonces lo has perdido todo y para toda la eternidad. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Hermano, este es un tema de esos que muchas veces el hombre no quiere escuchar, trata desesperadamente de olvidarlo. Por eso Satán hoy en día ofrece entretenimiento, ofrece parrandas, fiestas, cosas que vienen a quitarle al hombre, tratar de matar, tratar de cauterizar esa conciencia interna que es la voz de Dios dentro del ser humano que le está diciendo: oye, sacude, recuérdate, no importa si eres agnóstico, ateo, seas quien seas, hay algo dentro del hombre que le está recordando que hay un más allá de la muerte. Usted no le va, bueno, vuelvo y repito, nunca va a ver a un elefante, un caballito preocupado por el porvenir. Ellos tienen emociones, ellos también tienen ciertas características porque son criaturas de Dios, pero no tienen lo que el hombre tiene: ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Escuche bien esto. Algo que quiero destacar es lo siguiente. El Salmo 90:10 dice: algunos llegamos hasta los 70 años. Dice: quizás alcancemos hasta los 80. ¿Será que algunos de los jóvenes de hoy y los niños van a alcanzar hasta los 80? Y así como van los tiempos proféticos, escuche esto. Dice: si las fuerzas nos acompañan, tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. El Salmo 103, 15 al 16 dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. La Nueva Biblia al día. Puede que usted haya llegado a ser el hombre más famoso de la tierra, pero en los anales históricos se han borrado muchos nombres de hombres que en su época fueron muy preponderantes, muy reconocidos. Hoy en día ya nadie sabe que existieron, porque la vida del hombre es efímera, la vida del hombre es pasajera. Y quiero decirle esto: no se necesita ser anciano para morir, no se necesita estar enfermo para morir, no se necesita ser pobre para morir, solamente se necesita estar vivo para morir. Yo quiero leer dos pensamientos aprovechando las circunstancias, las coyunturas actuales, y es el siguiente: el secreto no es solamente ser librados del coronavirus, el secreto es ser librados de la condenación eterna. Usted puede ser librado y sacado de la UCI las veces que sea necesario, no solo del coronavirus, de cualquier otra enfermedad, pero el secreto no es solo ser librado de morir por un momento, porque alguna vez tiene que volver a morir. A Lázaro lo resucitaron después de 4 días, pero tuvo que volver a morir. Cuando Jesús murió, resucitaron, pero esos también tuvieron que volver a morir. El hijo de la viuda de Naín tuvo que volver a morir. Todos los resucitados de la Biblia, la hija de Jairo y toda esa gente que fueron resucitados, tuvieron que volver a morir. Pero quiero decirle esto: el secreto entonces no es solo ser librados de una enfermedad, sino de una condenación eterna. Y escuche eso: la condenación eterna es peor que el coronavirus, es peor que la enfermedad más dolorosa que pueda existir aquí en la tierra. Muchos quieren ser librados de la pandemia, pero no quieren ser librados del pecado. Hay que lavarnos las manos, pero
hay que lavarnos principalmente el corazón. Hay que seguir las normas de asepsia y prevención, pero ahora más que nunca se requiere oración y consagración. Otro pensamiento que escribía sobre esto, aprovechando esta situación, y es bien necesario que lo escuchemos. La muerte llega por cualquier medio, no solo por coronavirus. La pregunta es, ¿estamos preparados? De cualquier modo, debemos un día enfrentar la realidad inevitable de la muerte. Antes que el virus, puede llegar la muerte o el arrebatamiento. ¿Estamos preocupados o estamos preparados? Así que, mi amado hermano, ahora más que nunca se necesita, más que estar preocupados, estar preparados. Porque puede que venga el arrebatamiento, también es inminente, como lo es la muerte, inminente. En un momento, en un átomos de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá el arrebatamiento. De la misma manera, en cualquier momento podemos pasar a la eternidad. Y escuche bien esto. Algo que quiero destacar es que en Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Absolutamente nadie. Por eso es que la gente que le anda pagando plata a un brujo, a un adivino, está perdiendo el tiempo y la plata también. Además de que lo están estafando, lo están engañando. Aunque tenga espíritu de adivinación, el espíritu de adivinación puede hacer que las cosas sucedan en el futuro, pero no sabe el futuro, ni los demonios conocen el futuro. El único que conoce el futuro es aquel que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque Él vive más allá de las tres formas de ver el tiempo. Él vive en otro tiempo llamado el Kairos. Ya explicamos alguna vez sobre el misterio del tiempo. Ahora, traficaremos y ganaremos, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Mire cómo lo compara: una hierba, una flor, una neblina, que es algo que usted se da cuenta que a veces ni se da uno cuenta cuando llega, ni se da cuenta cuando se fue, porque es así de efímera. Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ¿por qué razón hay gente que tiene el pánico a la muerte? Porque no tienen un seguro de vida. Y un verdadero seguro de vida no es como el que venden en la tierra, que seguro de vida lo cobran cuando ya se muere realmente. Pero este seguro de vida que tenemos nosotros se empieza a disfrutar desde ya, desde el momento que usted recibe aquel que es y que dijo: el diablo o mejor el ladrón vino para matar, para hurtar, para destruir, pero yo he venido para darles vida y vida abundante. ¿Cuántos alaban el santo nombre del Señor Jesús? Así que, mi amado hermano, seguridad ante la muerte, que es la clave de este mensaje. Dios dice en su palabra que hay esperanza ante la muerte. Cuando usted va a la Biblia, no hay un libro que le pueda hablar no solo de la eternidad, de los seres sobrenaturales, de los ángeles, de los demonios, no solo de eso, sino de la muerte y del más allá. No hay un libro que le hable de una manera tan abierta como la palabra del Señor. Escuche, Dios dice en su palabra que hay esperanza ante la muerte o la amenaza de muerte para aquel que vive para Dios. En Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Quiero decirte, amada amiga, amigo, hermano, bautizado o no bautizado, quiero decirte que mientras tú estás vivo, independientemente de tu condición espiritual actual ahora, si tú consideras que todavía debes crecer, debes mejorar espiritualmente, todavía no has llegado a la estatura, todavía no das el nivel que tú
crees que Dios tiene para ti, quiero decirte que si estás vivo ahora y estás oyendo esta palabra, eso es una buena noticia para ti, de que todavía hay esperanza para ti. El solo hecho de respirar, el solo hecho de estar vivo, significa que Dios no ha cortado esa esperanza para ti. A su nombre sea la gloria. Todavía hay esperanza para el que está entre los vivos. Y dice, es mejor un perro vivo que un león muerto. No importa que creas que has llegado al nivel de un perro, el que come del propio vómito, y el que representativamente hablando, el que no valía nada, simbológicamente y espiritualmente hablando, el que su vida no tenía sentido. Aun cuando estés en el peor estado espiritual, mientras estás vivo, hay esperanza para ti. Pero ya no hay esperanza una vez que has pasado al otro lado de la muerte. El Señor Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El salmista David dijo en el Salmo 23:4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aleluya. Hay gente que en estos días de alguna manera tuvo un encuentro con la muerte. Algunos sintieron que iban a morir en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la crisis. Algunos fueron atacados, incluso algunos llegaron a estar en una UCI, en un hospital, y algunos han testificado. Un hermano testificaba y decía que estando en el hospital, él empezó a clamar por misericordia a Dios, y de repente sintió como a ese cuarto entró como algo que se metió un fuego aquí en sus pulmones, y empezó a respirar lo que no podía hacer antes. Porque cuando alguien clama al Dios de vida, aun cuando se esté muriendo, Dios puede darle vida. Pero ¿por qué no todos tienen esa experiencia? Porque no todos tienen la fe en el autor de la vida. Y Dios no obra a menos que haya fe, a menos que alguien clame. El apóstol Pablo dijo en 2 a los Corintios 5:8, en la Dios habla hoy: pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Esto no lo dice uno que esté asustado ante la muerte, uno que tenga la tanatofobia, sino uno que está seguro ante la misma muerte. Él dice: quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para estar con el Señor. En otras palabras, cuando alguien está seguro del Dios de vida, aquel que lo guiará aún más allá de la muerte, hermano, no se aferra al cuerpo, no se aferra a esta tierra, no se aferra a nada material, porque él sabe que hay una vida que le espera del otro lado. Alguien que alabe el nombre del Señor, levante su voz y dele gloria al Rey de Reyes. Y Ramasandará Bahaya. Hoy yo siento que en esta noche alguien le va a inyectar Dios vida. Oh, aleluya. Cuando se habla de la vida que viene de lo alto, se está hablando de esa vida que te da tal nivel de confianza, que te hace hablar como habló el apóstol Pablo. Oh, dice él: yo quisiera incluso salir de este cuerpo para poder estar presente ante el Señor. Nos hablaban alguna vez de Policarpo, uno de los llamados padres de la iglesia, discípulo directo de uno de los apóstoles. Y este hombre, cuando lo amenazaron de muerte, ese hombre, cuando le dijeron que lo iban a encender en la hoguera, ese hombre da una de las palabras más certeras de alguien que no está aterrorizado ante la muerte, sino que tiene segura su vida y también seguro después de la misma muerte. Y cuando a él le dicen que lo iban a quemar con la hoguera, la respuesta de él fue certera: ustedes solamente me van a quemar con un fuego que puede durar 1 hora. Pero si ustedes no le entregan su vida al que yo estoy entregándole mi vida y por quien voy a morir, ustedes van a tener que arder en un fuego que no se apagará durante toda la eternidad.
Así que mi amado hermano, otro de los hombres mártires, cuando lo estaban matando, le dijeron: tienes la última oportunidad de renunciar a ese Cristo al que predicas y te perdonamos la vida. Y él les dice: en el momento que ustedes me quiten la vida, ustedes me están haciendo el más grande favor, porque me están acercando inmediatamente a mi Creador. Eso solo lo puede decir alguien que tiene seguridad ante la muerte. Romanos capítulo 14 del 8 al 9 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Quién tiene seguridad ante la muerte? El que está seguro que está viviendo cada segundo para gloria de su Señor, para gloria de Dios. Dice: y si morimos, para el Señor morimos. Y la Biblia dice: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero por eso se requiere asegurarse en vida y no esperar que le suelten un dinero de indulgencias a alguien que se va a beneficiar con eso, cuando la Biblia ni siquiera habla de eso, supuestamente para sacarlo de un purgatorio, que ni siquiera la Biblia habla de un purgatorio. Solamente Cristo pagó el precio, y es un precio que es impagable con dinero, no se paga con dinero. Diga conmigo: costó la sangre de Cristo. Dice la Biblia: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos en Él como de los que viven. Quiero decirle que un hijo de Dios tiene seguridad ante la muerte porque tiene claro tres cosas que se las voy a mencionar rápidamente. Número uno, el hijo de Dios no tiene ansiedad hacia la muerte, no tiene ese miedo desesperante hacia la muerte. Cuando vive para Dios, cuando dice lo que dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Cuando él vive de esa manera, tiene claro tres cosas. Número uno, diga: la muerte es un hecho real. En otras palabras, es una cita inevitable a la cual el cristiano verdadero no le anda sacando el cuerpo. Obvio que cuando alguien está enfermo, pues va a ir a buscar ayuda, va a buscar un tratamiento, va a buscar un médico. Es normal, eso es parte del proceso normal. Pero cuando ya él sabe, hay algo en la Biblia que nos muestra, es que todos los que son de Dios saben cuando van a morir. David sabía cuando iba a morir. Por eso llamaba, los profetas llamaban a su gente justo cuando iban a morir. La gente de Dios, Dios le muestra, y en el momento que va a morir, él está preparado. Y él no está clamando: Señor, dame más tiempo de vida. Él lo que está diciendo solamente es: ayúdame. Y está dispuesto a ir con él. Pero hay otros, como Ezequías, del que nos predicaban en estos días. Cuando se le anunció que iba a morir, ese hombre pidió misericordia, porque había cosas que organizar todavía. Dios tuvo misericordia y le añadió 15 años más de vida. Diga: mi Dios es un Dios de misericordia. Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es decir, el pecado es lo que le da poder a que la muerte te pueda retener. Por esa razón, cuando Cristo murió, la muerte no lo pudo detener. Se ponía una figura anecdótica por algunos maestros de antaño, y ellos mostraban cómo es la comparación entre Cristo en el sepulcro y la muerte tratando de detenerlo. Decía: es como si un león se mete en una cueva y de repente una araña observa que el león se metió en la cueva y dice: me voy a proponer cerrarle la entrada y este león de aquí no sale. Y entonces teje la mejor telaraña que pueda tejer y cierra la entrada. Y el león,
cuando despierta simplemente pasa sin mayor esfuerzo, se sacude un poquito de la telaraña que se le queda pegada y sale airoso. De la misma manera, Cristo Jesús fue a la cruz como un cordero, fue sepultado como un cordero, pero resucitó como un león poderoso, el león de la tribu de Judá. Alguien que alabe el nombre de Cristo el Señor. Así como Él, dice la Biblia, el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Por esa misma razón, aunque la muerte trató de detenerlo, era inútil su esfuerzo, porque por un lado estaba con un poderoso león, pero en segundo lugar no había razones legales para detenerlo, no había pecado en él. Pero todo ser humano que muera bajo el pecado y no haya pasado bajo el proceso de justificación, se va a quedar para siempre en ese proceso. No para ser resucitado para vida eterna, sino para un juicio y una condenación perpetua. En segundo lugar, el cristiano, además de saber que es un hecho real, un hecho inevitable, la Biblia dice que Eliseo, el hombre de Dios, Dios lo usó para resucitar, Dios lo usó para hacer milagros. Aún sus huesos fueron tocados por un muerto y el muerto resucitó. Pero cuando usted va a la Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad, murió enfermo. Pero sabe, cuando alguien es de Dios, el hecho no es de la manera como murió físicamente. La mayoría de apóstoles murieron aserrados, crucificados, algunos degollados. Pero su cuerpo, dice que la gente debe entender que no debemos temer a quien puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. Debemos temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Diga conmigo, mi vida está segura en Dios. Lo segundo que el Hijo de Dios debe tener en cuenta, y por eso tiene seguridad, es que con la muerte es un hecho real, pero cuando Él libre del pecado, obviamente, entonces el pecado no tiene, la muerte no tiene poder sobre Él bajo la sangre de Cristo. Pero lo segundo es que la muerte para el Hijo de Dios es un enemigo vencido ya. Diga, un enemigo vencido. Por esa razón es que el Hijo de Dios no tiene temor a la muerte. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos siguiendo a aquel que se enfrentó cara a cara con la misma muerte y la venció, la despojó, la venció. Hermanos, estamos del lado del Todopoderoso, del que venció a la misma muerte. La muerte es un enemigo vencido. La muerte es la puerta, y por eso es que todo cambia para el Hijo de Dios. Como ya la muerte es un enemigo vencido, aún Cristo tuvo que pasar por el proceso de la muerte. Pero quiero decirle que la muerte para el Hijo de Dios es la puerta de entrada a la eternidad. La muerte para el Hijo de Dios es donde verdaderamente comienza la vida eterna. La muerte para el Hijo de Dios realmente no es una pérdida, sino una gran victoria, una gran ganancia. Un hijo de Dios realmente, según la Biblia, no está muerto. Su cuerpo duerme, pero su alma vive en la presencia de Dios. Jesús, después de resucitado, dijo lo siguiente en Apocalipsis 1:18: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hablando del poder sobre la muerte y sobre el Hades. Lucas 20:37 al 38, la Biblia dice: pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Los que son de Él están vivos ante su presencia. La nueva Biblia, la nueva versión internacional dice: Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos viven. Isaac vive, Jacob vive, los hombres de Dios que han muerto están vivos en su presencia.
Número 3, la muerte para un hijo de Dios elegido y fiel, diga elegido y fiel, es la oportunidad más grande que puede tener para estar cerca de Él. Mientras estés vivo, tienes el peligro. Un predicador dijo, en los tiempos que estamos viviendo, realmente es un peligro estar vivo, así como están las cosas. Pero escuche bien, en la vida tú tienes la probabilidad de perder tu eternidad. Pero una vez que has sido salvo y mueres, es la mayor y más grande oportunidad para estar para siempre cerca de Él, y allí nadie te podrá separar de Él. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salmo 116:15, la nueva Biblia al día, dice, mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. El Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Es decir, los que son fieles, mucho valor tiene su muerte, y cuando ellos mueren, Él los lleva con Él. Dicen, pongo mis ojos sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Romanos 8:38 al 39 cobra sentido cuando dice, por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos estamos seguros? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ya no hay una ansiedad por la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie y déle ese aplauso al Rey de la Gloria y diga, nada me podrá separar del amor de Cristo. Pero para que eso suceda, usted necesita vivir en Cristo. Concluyendo esto, digo, los que tienen seguridad ante la muerte son los descritos en Apocalipsis 17:14. Asegúrese de que usted tenga estas tres cosas. Apocalipsis 17:14, yo sé que es tiempo escatológico, yo sé el contexto escatológico, voy a tomar los principios de allí. Allí dice, pelearán contra el Cordero, hablando de la bestia y los reyes que se unirán para pelear contra el Cordero. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, diga, los que están con Él, diga, los que ganaron, los que fueron salvos, dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Querido hermano, solamente podemos tener seguridad ante la muerte cuando estamos seguros de que fuimos llamados, de que fuimos elegidos y de que permanecemos fieles. Cuando usted sabe que fue llamado por Dios, usted no tiene temor a la muerte. Cuando usted sabe que fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, usted no tiene temor a la muerte. Y cuando usted es fiel al Señor, usted no tiene temor a la muerte. Allí está el secreto fundamental para poder estar con Él por toda la eternidad. Yo pregunto, para orar hoy, ¿cuántos aquí saben que fue Dios quien los llamó a este bendito evangelio? Sí, Dios pudo usar a alguien, algún vecino, alguna canción, algún programa radial, pero más que eso, fue Dios el que te trajo. Fue Dios el que te escogió. Fue Dios el que te llamó. Pero lo segundo es que tú estés seguro, no solo de que fuiste llamado, porque muchos son los llamados, sino de que tú estés entre los elegidos. Y para que tú estés entre los elegidos, tú tienes que vivir para Cristo, de manera que tengas la certeza de decirle, como dijo Pablo, si yo vivo, vivo para Él, y si muero, también muero para Él. Pero no puede haber seguridad de salvación en alguien que no vive, o que vive a medias, o que es tibio, o que es frío espiritualmente. Solo en aquel que vive para Dios con todo su corazón. Diga, y fieles. Cierre sus ojitos, levante sus manos. Yo sé que hoy esta es una palabra a la conciencia de alguien, porque con base a esto la Biblia dice que un día en Romanos el Señor va a juzgar los secretos de los hombres. Todo tiene su tiempo. Yo veo
a personas con la gracia de Dios esta noche en este lugar, pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. La Biblia dice claramente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiero que hoy, en este momento, le digas al Señor: Señor, yo sé que de aquí a 100 años, si hay algo que tengo seguro, es que de aquí a 100 años, sea que haya venido el arrebatamiento, sea que haya yo muerto, sea que yo ya no esté obviamente entre los vivos, Señor, si hay algo que yo anhelo, es estar contigo por toda la eternidad. Pero para poder estar con Él por toda la eternidad, tú necesitas vivir aquí de tal manera que Él sea el dueño, la razón de ser de cada segundo por el cual tú vives. Que todo lo que tú haces, tu trabajo, tu familia, tu estudio, tu esfuerzo, tus proyectos, tus planes, todo lo que tú hagas, siempre esté Él como el primero. Dile al Señor y levante su voz: Señor, ten misericordia y ayúdame. Yo sé que fui llamado, pero no solo quiero ser llamado, quiero ser un elegido. Pero no solo quiero ser un elegido, yo quiero ser fiel. Dios y Padre, he predicado esta palabra esta noche. Hay gente al otro lado y hay gente en este lugar. Señor, algunos pueden estar en un lecho de enfermedad, algunos pueden estar sintiendo la amenaza de la misma muerte, algunos puede que el médico les haya dado un diagnóstico de pocas horas de vida. Algunos de los que están aquí puede que estén pasando los peores momentos de su vida. Algunos puede que estén sintiendo que la muerte está como alrededor de ellos ya y que están para morir. Pero quiero decirle, en este mismo momento, tú que estás oyendo esta palabra, Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios te está diciendo que si tú eres llamado, el solo hecho de que hayas oído del Evangelio, el solo hecho de que hayas recibido el Evangelio, porque no todos lo reciben, el solo hecho de que hayas creído en el Evangelio, porque todos no lo creen, el solo hecho de que hayas sido arrepentido o te hayas bautizado o hayas recibido el Espíritu Santo, esa es la primer señal de que tú tienes seguridad ante la misma muerte. Pero la segunda señal es que si tú fuiste llamada o tú fuiste llamado, es porque Dios te tenía elegido desde antes de que tú nacieras. Hermano, hermana, el hecho de que hayan nacido en un hogar cristiano o el hecho de que lleven muchos años en el Evangelio no significa que es obra de la casualidad, sino que hay un plan eterno, hay un plan celestial de salvación para ti. Tú estás siendo parte de los elegidos esta noche, pero en último lugar, el llamado para que tú estés con Él y para que puedas decir como dijo el salmista: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él me guiará aún más allá de la muerte. Es que tú te mantengas fiel a Él en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad, en medio de la crisis, en medio del problema. Nada te separe del amor de Cristo. Alguien que empiece a decirle: Señor, yo quiero ser fiel. Ayúdame a ser fiel, aunque las circunstancias no estén de la mejor manera. Yo quiero permanecer fiel. Alguien que dé gloria, alguien que aplauda la presencia del Dios de vida en este lugar. Santo es el nombre del Señor. La victoria está en ti. Solo tú eres el antídoto contra la misma muerte, Señor Jesús. Quiero estar lleno de ti. Solo Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Alabado sea tu nombre, Jesús. La muerte vencida. La muerte vencida está. Él resucitó con gloria y poder y majestad. Santo eres mi Dios. Sentado en majestad. Oh,
alguien que le dé gloria a ese Dios majestuoso y poderoso esta noche? Eres eterno Dios y digno de suprema alabanza, Jesús. Aleluya. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Tú resucitaste, Rey, sentado en majestad. Tú eres eterno Dios. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla. Ha ganado la batalla. Cristo todo lo venció. Oh, oh, oh. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. Aleluya. La has ganado para mí. Aleluya. La muerte Él peleó por ti. vencida Él venció a la muerte por ti. Él resucitó por amor a ti. Él vuelve por amor a ti. Alábalo en esta noche. Sentado en majestad. Hay victoria en Cristo. Eres eterno. Hay victoria en Cristo. Hay victoria, alguien que celebre la victoria que recibimos en Cristo el Señor de la gloria. Hermano, el temor más grande del ser humano está catalogado, el temor a la muerte, uno de los más grandes que el ser humano tiene. Oh, pero cuando tú te llenas de Cristo, dice la Biblia que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuánto le dan aplausos a ese Dios de gloria esta noche?